Buenas noches, profesora. El tema que vamos a tocar hoy es el feminicidio. Los integrantes somos Jonathan Chávez Ramos, Eder Peña Viera, Luis Eduardo Centeno Guamaní y Luis Felipe Guerra. ¿Sabías que en el Perú y en Europa aún se justifica la violencia contra la mujer? El feminicidio se define como el asesinato de las mujeres, perpetrado por los hombres, por el solo hecho de ser mujeres y tiene como base la discriminación de género. En realidad debe ser visto como el último capítulo en la vida de muchas mujeres. A menudo los medios presentan el asesinato de las mujeres como crímenes pasionales, lo cual desvirtúa su carácter y constituye a reforzar el estereotipo que ubica a las mujeres como en la posición de subordinación y de validación frente a los varones. Feminicidio es una grave manifestación de violencia basada en género y es un fenómeno bastante extendido que va aumentando sistemáticamente en el país y en la región. Se reconoce tres tipos de feminicidio. El feminicidio íntimo, cuando la víctima tiene relaciones de pareja con el homicidio. No solo el tipo de matrimonial, sino que se extiende a convivencia, novios, enamorados, parejas sentimentales. También se incluyen los casos de la muerte de las mujeres en manos de los miembros de la familia, como padrastros, hermanos o el primo. El feminicidio no íntimo ocurre cuando el homicida no tiene una relación de pareja o familiar con la víctima. En esta categoría se incluye la muerte perpetrada por un cliente, tratándose de trabajadores sexuales, por amigos, vecinos, por desconocidos, cuando se ataca sexualmente a la víctima antes de matarla, así como la muerte de mujeres ocurridas en el contexto de trata de personas. Feminicidio por conexión. Se da en aquellos casos en los cuales mujeres fueron muertas en línea de fuego, de un hombre que pretendía matar o herir a otra mujer. La forma más frecuente en el Perú es el feminicidio íntimo, es decir, el cometido por pareja o expareja íntima de las mujeres asesinadas. ¿Qué indica la normativa vigente sobre el feminicidio? La tipificación del delito feminicidio y la aprobación de la Ley 3036-4 en su reglamento implicaron un cambio importante en torno a la concepción de la violencia basada en género, ya que entendió que responde a las desigualdades estructurales como a que ha significado la adecuación de nuestras normativas a los estándares internacionales de derechos humanos. Sin embargo, el tipo contenido en el artículo 108b, el Código Penal peruano ha sido cuestionado en nuestro país. Principales diferencias entre la Ley 26260 y la Ley 30364. En la Ley 26260 se comienza en el artículo número 1 con un conocimiento acerca del objetivo de la ley, pasando en el artículo número 2 mencionando los principios rectores. En el artículo número 7, como dato importante, se define la violencia familiar como parte de la ley. Se hace una definición de qué es la violencia familiar para la 26260. Se comienza a limitar las sanciones de los actos de la Constitución como violencia familiar. Pero uno de los puntos importantes de esta primera ley es que no se enumeran ni se desarrollan los derechos de las víctimas y obviamente sus consecuencias o obligaciones hacia el Estado o del Estado. También en la 26260 la norma no reconoce los derechos a las víctimas en el ámbito laboral y en el ámbito educativo. Y por último, como dato resaltante, las medidas de protección como dato o como información que viene siendo ya manejada o se manejaba, dilataban o tenían como punto que la resolución pasaba desde un fiscal familiar hacia uno penal, y esto hacía que habitualmente se generen retrasos o por parte o varias, o se dilataba el tema en tiempos. A diferencia en la ley 3036-4, desde el artículo número 1 se resume un pequeño concepto acerca de la ley. Pasa al artículo número 2, que es donde se explica acerca de los efectos y el entendimiento sobre la violencia familiar. En el artículo número 7, en el inciso B, ya se hace la primera modificación a la definición de lo que debería ser la violencia familiar para la ley.
Y en el artículo número 5 ya se reconoce la definición de violencia contra la mujer en base a la Convención Interamericana para el prevenir y erradicar y sancionar la violencia contra la mujer. Así también en esta ley 3036-4 se reconoce y agrega diversos derechos de las víctimas y en el artículo número 10 también se agrega la violencia en el ámbito laboral y educativo. Y por último, en el artículo número 15 se establece la obligación de la Policía Nacional en la comunicación de los actos de violencia contra la mujer o familia con mayor énfasis, ¿no? Estas es un poco las diferencias entre la ley 26260 y la ley 30364. Data sobre el nivel de feminicidio por distrito en Lima. Bien, según la data obtenida, la información más reciente tenemos el Programa Nacional Aurora, donde se reporta la suma de 23 casos ocurridos hasta el mes de febrero del 2021. En enero hubieron 16 casos y en febrero 7, la cual daría una suma de 23 casos del presente año. Según la Defensoría del Pueblo, que realiza un contraste de la cantidad de feminicidios realizados en un mes del 2019 al 2020, Lima Metropolitana posee 14 casos en enero del 2019 y 25 en el 2020. Hay una variación de ahí de 11 casos, en el cual está incrementando. Por otro lado, según el INEI, en el 2018 los distritos con mayor índice de feminicidio fueron Ate, San Juan del Lurigancho e Independencia. Y en un acumulado de los años 2015 al año 2018, los distritos con mayor cantidad de muertes por feminicidio en el Perú son Villa María del Triunfo, San Juan del Lurigancho y Ate. Y como los índices más bajos tenemos a Lince, La Victoria y Chosica con un caso cada uno, según el año 2018. Por otro lado, otra tabla, la Fiscalía del Perú nos muestra un cuadro actualizado de víctimas de feminicidio del 2019, en el cual podemos observar a San Juan del Lurigancho con un total de 42 casos, que correspondería al 12.5%. Es uno de los distritos con mayor casos de feminicidio, seguido de Ate con 25 casos y Comas con 20 casos. Adicional, la última información proporcionada por el INEI son cifras oficiales en un lapso de 4 años, donde se puede apreciar la concentración de estos ataques feministas se encuentran en Lima. El impacto en el feminicidio en el Perú a nivel social, cultural y económico. Los feminicidios en el Perú son una epidemia. Según el portal del Ministerio Público, Fiscalía de la Nación, de 10 feminicidios que ocurren en Latinoamérica, 7 casos se encuentran en el Perú. Bien, a nivel social, el impacto que genera el feminicidio es negativo, ya que da a conocer el déficit de atención que tienen nuestras autoridades. Muchas de las víctimas de los agresores han realizado denuncias previas al delito. Sin embargo, nuestras autoridades no han sabido manejar los casos tomando las previsiones correspondientes. Adicional a ello está la comunidad, que ante mujeres maltratadas muchas veces tienden a culpar actitudes del agraviado o en todo caso a justificar al agresor. A nivel cultural, el feminicidio forma parte de la violencia de género. Hablar de feminicidio va mucho más allá del ataque que puede recibir una mujer. Sugiere que vivimos en una cultura de violencia donde tanto hombres, mujeres y niños vienen siendo afectados física y psicológicamente. Por otro lado, dentro de los factores que aumentan el riesgo de la ocurrencia de feminicidio está la economía. En la mayoría de casos, la víctima acepta la violencia debido a la dependencia económica hacia el agresor. Y esto también se basa en el nivel educativo del agresor, que por sentirse superior menosprecia a su cónyuge. De cierto modo, la supuesta superioridad del sexo masculino y el sentimiento de posesión de las mujeres, así como otros factores, constituyen que no solo el feminicidio, sino la violencia de género sea uno de los principales problemas sociales en las economías tercermundistas, ya que se priorizan diferentes áreas de desarrollo y se deja de lado lo sustancial de las comunidades, que es la población. El sustento es artículo 108 de feminicidio. Se establece como delito especial
En este sentido, aun cuando el tipo penal no lo menciona expresamente, el delito de feminicidio es un delito especial. Solo los hombres pueden cometer este delito, entendido por hombre o varón a las personas adultas del sexo masculino. Se trata de un elemento descriptivo que debe ser interpretado, por tanto, en el sentido natural. No es un elemento de carácter normativo que autorice a los jueces a asimilar dicho término al de identidad sexual. Tal interpretación sería contraria al principio de la legalidad. El delito feminicidio no es un homicidio cualquiera en el Perú. El feminicidio es un delito autónomo. En efecto, del 2013, mediante la Ley 38068 se incorporó el artículo 108 a nuestro Código Penal, que sanciona incluso con cadena perpetua a las personas que matan a una mujer en determinado contexto. El delito feminicidio, la conducta visible, es matar a una mujer existiendo una relación de casualidad entre la conducta del sujeto activo y el resultado. Es un delito doloso porque existe incomprensión y voluntad del autor, estando presente la intención de matar. El sujeto pasivo es una mujer desde la perspectiva de género. Se encuentra en desigualdad con el varón y con la posición vulnerable de la relación de poder. ¿Cuál debería ser el rol del Estado para enfrentar este problema social en el Perú? El Estado debe preocuparse de tomar medidas preventivas, administrativas y correctivas para evitar más muertes y debe sancionar todo tipo de violencia contra la mujer. El Estado, mediante la educación en los colegios, debe enseñar la igualdad, que tanto los hombres como mujeres tienen los mismos derechos y deberes. Las mujeres no son un género de subordinación o de desvalorización. Nadie debe pretender someter al otro. El Estado debe realizar campañas informativas y de concientización donde el objetivo sea informar a las mujeres que el Estado vela por su integridad, que la violencia está penada por la ley, denunciar a la primera señal de maltrato. Además, que cuentan con centros de ayuda como los centros de emergencia mujer, como también realizar campañas hacia los hombres para combatir el machismo. ¿Cuál debería ser el rol de las empresas frente a ese problema? La violencia en el hogar, donde las víctimas son las mujeres, afecta directamente al desempeño de sus funciones. Se manifiesta en la disminución de su concentración, productividad y desempeño en general. Incluso, las agresiones físicas son causal de ausentismo laboral, y esto a la larga es un costo para la empresa. El Estado debe unir fuerzas con la empresa privada y trabajar programas para prevenir la violencia contra la mujer, y así poder lograr cambios en la sociedad. Como también la empresa privada debe contar con personal capacitado y para poder afrontar y brindar apoyo a todas las mujeres que denuncian todo tipo de agresión hacia ellas. A título personal, pienso que el Estado, a través del Ministerio de Trabajo, debe solicitar a todas las empresas indicadores de prevención contra la violencia hacia la mujer, como también programas sociales que promuevan los cambios en los patrones de comportamiento de todos sus colaboradores. ¿Cuál debería ser el rol de la sociedad frente a este problema? La violencia, la discriminación, el odio contra la mujer es un problema global que impide el desarrollo de una sociedad. Existen diferentes tipos de violencia contra la mujer, como la psicológica, física, sexual, económica y la autoinfligida. La violencia está presente en todas las sociedades, no discrimina el poder económico, cultural o la raza. Es importante como sociedad romper ese círculo o patrón de violencia en el hogar, erradicar el pensamiento machista de que las mujeres son inferiores a los hombres, que son de su propiedad, o verlas como un objeto. Dejar atrás estos estereotipos y empezar a construir una sociedad con igualdad. Desde el interior de las familias se debe cultivar en los niños el respeto y el amor al prójimo, a la no violencia y a la protección de las mujeres. Del mismo modo, enseñarle a las hijas a identificar las señales de violencia contra ellas, denunciar todo tipo de violencia, buscar apoyo con su familia y con las autoridades. El rol de las ONGs y movimientos feministas cumple un rol fundamental, generando conciencia, educación y respeto al derecho a la vida de las personas más vulnerables, con políticas de tolerancia cero al maltrato contra las mujeres, y nos enseñan a estar más alertas ante cualquier evento de violencia. Del mismo modo, cumplen un papel fundamental trayendo a la palestra diferentes casos y poner el tema como interés del Estado. Algunos de los programas sociales, redes de servicios, ONGs con los que se cuenta actualmente son la Defensoría del Pueblo, Centro de Emergencia Mujer, Servicio de Atención Urgente, el Chat 100, Manuela Ramos, Flora Tristán, entre otros. En mi opinión,
En el interior de las familias como en las escuelas, se debe enseñar el respeto y a la no violencia contra nadie, sin importar el género, raza o condición económica. Cuando superemos esa brecha, recién podemos crecer como sociedad. Deseo terminar esta exposición con una frase de Hillary Clinton. Golpear a una mujer no es algo cultural, es un crimen y debe ser dirigido y tratado como tal. En ocasiones algunos agresores, incluso algunas víctimas, justifican la violencia considerando que es algo normal, considerando que sus actos no son negativos al haber sido permitidos en el pasado. Pero el hecho de que en la antigüedad los malos tratos no estuvieran tan perseguidos no implica nada. Un maltrato nunca va a dejar de serlo y debe tratarse y combatirse como tal. Gracias.